comenzar en este momento a grabar y vamos a grabar el audio también aquí por aquello de que algo falle. Hoy iniciamos una serie a la cual le llamé Los Milagros de Jesús. La serie consiste en que vamos a estudiar uno a uno cada milagro de 36 que están registrados en los evangelios. Cuando nosotros venimos y nos metemos en los milagros de Jesús, nos vamos a hacer una pregunta, o la mayoría de la gente se va a hacer una pregunta. ¿Por qué Jesús hizo milagros? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y la pregunta está para ser respondida de varias maneras. O sea, hay varias respuestas que le van a dar a usted. La pregunta es entonces, ¿por qué Jesús hizo milagros? Y las respuestas más frecuentes son las siguientes. Una, para demostrar que era el Mesías. Debido a que el Señor tenía que cumplir una serie de profecías para poder probar que Él era el Mesías, entonces esa es la respuesta normal que se da. La segunda respuesta es para demostrar que era el Hijo de Dios. Esa es también una respuesta muy frecuente. Para cumplir todas las profecías mesiánicas, esa sería otra respuesta. O para cumplir con milagros que solamente el Mesías podría hacer. Esa sería otra más de las respuestas a la pregunta ¿por qué Jesús hizo milagros? Y hay una más que es la que quiero a que le presten atención, y sobre esa vamos a girar todas las enseñanzas que vamos a tener acerca de los milagros para mostrar el reino de los cielos. Préstele mucha atención a esa. Si usted me dice, pastor, pero entonces las otras respuestas están mal. No, todas las respuestas que acabo de mencionar están bien. Para demostrar que era el Mesías, para demostrar que era el Hijo de Dios, para cumplir profecías, para cumplir con profecías o milagros que solo el Mesías podía hacer. Pero el centro de todo, donde vamos a poner el énfasis, es en la respuesta última que dimos. Para mostrar el reino de los cielos. La palabra milagro, cuando hablamos de milagro, se refiere básicamente a algo que se hace de manera extraordinaria, que es inexplicable, que causa un asombro, admiración, y lo que hace es describir un milagro, intervenciones sobrenaturales en la realidad cotidiana que tenemos nosotros. Algunas personas, entre las respuestas que dimos, algunos solían o podrían contestar lo siguiente: Jesús hacía milagros para tener muchos seguidores. O como dijimos, para que creyeran que era el Mesías. ¿Por qué es que la gente piensa básicamente o creen que si el Señor no hubiera hecho milagros, no le hubieran creído que Él es el Mesías? Por lo menos los que así le creyeron. Especialmente cuando leen un texto. Pero la realidad de esto, de que el Señor hacía milagros para que le creyeran que Él es el Mesías, no es verdad, ni tampoco para que las personas se salvaran. No necesita hacer milagros para que las personas se salven tampoco. Tampoco hacía milagros para que lo siguieran. Ese no es el propósito de los milagros. ¿Y por qué sabemos que no es el propósito de los milagros? Que las personas vean un milagro para que se salven. Como sucede hoy en día en la mayoría de las congregaciones, que cuando llegan a una iglesia que consideran que no hay nada sobrenatural, piensan que el Espíritu Santo no está ahí. Piensan que el Espíritu Santo está ausente en esa congregación. Por tanto, entonces la gente no quiere estar en ese lugar. Solo se predica palabra, solo se lee la Biblia, solo se hacen reflexiones, pero no vemos milagros. Aunque hay milagros todos los días. Todos los días experimentamos milagros. Solo que no los vemos porque estamos entretenidos en ver cosas que para nosotros sean sobrenaturales a la realidad de nuestra vida. Pero realmente el Señor no hizo milagros para que nadie se salvara. Y eso lo podemos ver en la incapacidad que tiene el hombre a creer, a menos que sea el Espíritu Santo el que lo arrastre.
En Juan 10, en el verso 37 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces este texto algunas personas lo toman como para decir, ve, si él no hubiera hecho milagros, la gente no hubiera creído. Pero el mismo Juan que escribió eso y el mismo Jesucristo que dijo esto, dice en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nosotros debemos de comprender que el hecho de que el ser humano crea en el Señor, que el ser humano sea atento a la voz del Señor, es porque el Espíritu Santo pone eso en el ser humano. Por eso él lo dice, nadie puede venir a mí si el Padre no, que me envió, no lo envía, o sea, no lo arrastra hacia él. Y yo lo resucitaré en el final. De hecho, Satanás, algunas personas creen que el Señor hacía milagros para ser reconocido, para que creyeran que era el Mesías, pero incluso Satanás lo quiso tentar en esa área y él no sucumbió, no cayó a esa tentación. Cuando Satanás le ofreció los reinos del mundo a él, le estaba ofreciendo fama, le estaba ofreciendo reconocimiento. Satanás le dijo, si te postras delante de mí, te daré los reinos del mundo. Satanás no le estaba diciendo ninguna mentira. Jesús no había muerto y no había resucitado. Cuando Jesús resucita, después de que Él viene y hace la obra salvífica a través de su sacrificio, cuando Él resucita, en la resurrección Él viene y adquiere el poder sobre todo, lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él dijo, toda potestad me ha sido dada. Solo que estamos en una transición donde hay un proceso para la humanidad o para los que también nos vamos sumando al reino de los cielos. Es un proceso en el cual nosotros estamos siendo formados. Nosotros estamos en esta tierra para ser formados. Satanás sabía eso, Satanás sabía que él no necesitaba reconocimiento, pero lo tentó en esa área, porque Satanás va a tentar a todas las personas en tres áreas principales. De la misma manera que tentó a Jesús, lo tienta en la parte de la alimentación, del sostenimiento diario, cuando le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. Así de esa manera tienta Satanás a todos los creyentes y a todo ser humano, para que las personas tengan afán por los alimentos, afán por adquirir cosas, afán por poderse saciar del hambre. Entonces, descuidar todo lo que es la parte espiritual, descuidar lo que es el reino de los cielos, descuidar lo que es la adoración a Dios, con un propósito, con el propósito de alimentarse. Ahí tentó a Jesús en esa área. En la otra área que tienta a Satanás a cualquier persona, y de esa misma manera lo hizo con Jesús, es en el área de la seguridad. O sea, queremos estar bien, queremos tener salud, queremos que las cosas no se nos salgan a nosotros de nuestra seguridad en nuestro entorno, cuando salimos, cuando nos movemos. Entonces queremos estar seguros. Él le dijo, dice, si te arrojas de este monte, dice, entonces, si caes, el Señor, el Padre enviará a los ángeles para que te rescaten. O sea, Satanás le estaba tentando en el área de la seguridad en su cuerpo, que él protegiera su cuerpo, y él tampoco cayó en esa tentación. Y la tercera, que fue la que mencioné hace un momento, él lo estaba tentándoles en lo que es en el área del reconocimiento, de la fama, y tampoco el Señor cayó en esa tentación. Y eso es justamente lo que Satanás hace con nosotros, trata de tentarnos en la parte del reconocimiento. Entonces los milagros del Señor no son para que Él pasara del anonimato a la popularidad, no son para eso. Los milagros del Señor no son para que lo amaran más. De hecho, Él hizo muchos milagros y mucha gente no lo ama, lo odia. Tampoco hizo milagros para tener autoridad, no necesitaba hacer milagros para tener autoridad, Él es Dios. Él dejó los cielos porque así Él le plació vaciarse para cumplir con un propósito del reino, que es lo que vamos a ir aprendiendo conforme vamos avanzando en estas 36 enseñanzas.
Tampoco para que lo vieran de manera sobrenatural. Él no necesitaba hacer milagros para que lo vieran de manera sobrenatural. Él pudo haber hecho otras cosas más de mayor poder que sanar a una persona, que darle la vista a un ciego, que resucitar a una persona, porque él creó el mundo, él creó todo. Pudo haber hecho otras cosas mucho más poderosas que eso. Así que cuando nosotros nos vamos a cada uno de los milagros que hizo Jesús, nosotros debemos de preguntarnos entonces realmente para qué hizo los milagros. ¿Cuál es el fin de que el Señor Jesucristo hiciera milagros? El Señor enseñó dos cosas a las cuales le puso mucho énfasis. Y de ahí que les dije al principio que tuvieran presente que el Señor hizo milagros para presentar el reino de los cielos. Porque una de las cosas a las cuales Él le dio mucho énfasis es al reino de los cielos. El Señor vino y presentó todo a su argumento en la venida del reino, la inmediata, la que estaba teniendo en ese momento, y la venida del Señor a tiempo futuro, o sea, la que estamos esperando nosotros. Y el segundo punto en el cual el Señor hizo énfasis es en el arrepentimiento para accesar ese reino de los cielos. La mayoría de la gente se acercaba al Señor para resolver problemas temporales que nadie podía resolverles. Otra de las cosas que tenemos que notar, porque estoy tratando de poner una base para poder empezar a estudiar todos los milagros a partir del de hoy, que tiene que ver con la sanación de un paralítico. Ustedes les puse una cartilla de 36 milagros. No están ordenados cronológicamente, ni los voy a enseñar de manera cronológica. Los voy a enseñar como el Espíritu me los va llevando a presentar. Y hoy iniciaremos con el milagro del paralítico. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos acerca de los milagros que hizo el Señor, una de las cosas que tenemos que notar es que el Señor no alimentó a todo el mundo, alimentó a un grupo de personas. El Señor no resucitó a todas las personas ni a todos los seres queridos, a un grupo. O sea, en este caso estamos hablando de la hija de Jairo y estamos hablando entre otros, estamos hablando de Lázaro. O sea, el Señor no vino y resucitó a cuantas personas se presentaron ahí porque hubieran muerto. Tampoco sanó a todas las personas. Él no sanó a todas las personas. Él tampoco dedicó de hacer cosas extraordinarias al 100% de todos los que estaban siguiéndole, sino a algunos entre muchos. ¿Por qué? Primero, porque los milagros tienen un propósito, no es hacer milagros por hacerlos. Un propósito que trasciende la temporalidad de este mundo. Por eso, mis hermanos, cuando yo veo, y creo que ustedes ven a personas que dicen que hacen milagros, y podría ser que los hagan, porque en estos tiempos dice la palabra de Dios que al enemigo mismo, al mismo anticristo que se va a presentar y a las voces que lo van a presentar, se les va a dar el hacer milagros, se les va a dar el hacer cosas extraordinarias. Y van a engañar a las personas y, de ser posible, van a tratar de engañar incluso a los escogidos. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, cuando nosotros analizamos realmente el milagro, debemos de tomar cada uno por separado de esos 36 y ver el propósito que hay en cada uno. El propósito de enseñanza, una enseñanza que trasciende la temporalidad de esta tierra, de este mundo, y que nos evoca, nos pone de frente al reino de los cielos. Porque los milagros, cada uno, era un presagio de lo que se viene. O sea, de que el Señor va a gobernar un mundo sin enfermedades, sin hambre, sin muerte, que está dentro del reino de los cielos. Por eso, como les decía hace un momento, estas personas que dicen que hacen milagros, la pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿por qué no van a un hospital y hacen los milagros en todos los enfermos que están ahí? ¿Por qué no van a las calles y hacen milagros con las personas que están en las calles? ¿Por qué solo se hace dentro de un marco controlado? Yo no voy a profundizar en eso. Lo que quiero decir es que si una persona tiene el poder, lo va a hacer como el Señor, en cualquier parte y a cualquier persona que Él decida hacérselo.
como son presagios de lo que es el reino de los cielos en el porvenir, el realizar estos milagros, mis hermanos, es una declaración acerca de cómo Dios tiene planeado quitar esta epidemia del pecado y las consecuencias que esto tiene. El Señor vino a redimir lo que está mal, a sanar al mundo que está roto. Eso es lo que Él vino a hacer. Y lo va a hacer de manera total. Lo va a hacer de manera completa. Entonces lo que el Señor está haciendo a través de los milagros, cada uno, como les digo, cada uno tiene un mensaje. Cada uno tiene un propósito, cada milagro. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo. Y nos va a ir a nosotros llenando de sabiduría y nos va a ir llenando de entendimiento acerca de lo que es la persona de Cristo y acerca de lo que es el reino de los cielos. En los milagros que el Señor hace, no solo hace pruebas de poder, sino que hace, como les dije, el anticipo de ese maravilloso poder con el cual Él va a transformar el mundo. Pero cada milagro que nosotros vemos en Jesús es un desafío no solamente para nuestras mentes, para tratar de comprender qué hay detrás del milagro, sino también es un desafío para nuestros corazones, para poder aprender a tener fe, a madurar nuestra fe, a que nuestra fe crezca. Cuando el Señor Jesús está delante de las personas que les están pidiendo a Él que haga milagros, que haga señales para saber si Él es el Mesías, Él les dice: no les daré más señal que la del profeta Jonás. En Mateo capítulo 2, en el verso 38, se da este evento. Y deseo que prestemos mucha atención con lupa, porque para que podamos traer la enseñanza profunda de cada milagro necesitamos agarrar una lupa y ver el texto con mucho cuidado y profundizarnos en el texto. En Mateo capítulo 12, verso 38, unos escribas y fariseos le dicen al Señor: Maestro, deseamos ver de ti señal. Verso 39 dice: y Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Escuche la referencia que hace el Señor a las personas que quieren ver milagros para creer. ¿Cómo les llama Él? Generación mala y adúltera. ¿Por qué mala y adúltera? Mala porque nosotros deberíamos de creer a la sola palabra de Dios, a solo lo que la Biblia dice. Con solo eso es suficiente, con que Jesús lo haya dicho y que con que Dios lo haya dicho. Adúltera es porque se está incorporando dentro del Evangelio, dentro de las enseñanzas, algo que Dios no dio como requisito para salvarnos, como requisito para que tengamos fe, como es los milagros. Por eso le llama generación mala y adúltera. Cuando ellos le dicen que le dé señal, o sea, que le dé un milagro, que haga algún tipo de milagro del cual ellos puedan creer que Él es el Hijo de Dios. Imagínense, hizo 36 milagros y aún así lo crucificaron. Entonces el Señor dice: señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Y Él explica cuál es la señal del profeta Jonás. Pero ahora sí, pongan la lupa, por favor. Verso 40 de Mateo 12. Ponga la lupa, agarre el texto y léalo con el cuidado con el que yo lo voy a leer. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, la razón por la cual él no va a hacer más milagros, sino la del profeta Jonás, es porque de esa manera, como pasó allá, que Jonás estuvo dentro de ese gran pez 3 días y 3 noches, entonces ahí va a concluir con el mayor de los milagros que el Señor presentó, que es su resurrección. O sea, Él muere, Él está 3 días y 3 noches y Él resucita. Pero entre la descripción de los 3 días y las 3 noches y lo que el Jonás hizo, la rebeldía de Jonás, está el gran pez. Préstele atención a esto, porque dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, esa es la clave, el gran pez. 3 días y 3 noches, ok. La clave, ¿por qué? Porque lo que va a pasar cuando yo muera y yo voy a resucitar, les va a recordar lo que yo estoy diciendo aquí. Y cuando les recuerde lo que yo estoy diciendo aquí, ustedes van a acordarse del texto de Jonás. Porque de esa manera, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
Pastor, no entiendo, está bien. O sea, la señal era la resurrección, Él resucitó y esa es la señal. O sea, ese es el mayor de los milagros. Sí y no, como diría nuestra hermana Aurea. Sí y no. Sí, porque es el mayor de los milagros que Él haya resucitado. Sí, porque Jonás estuvo en el vientre de un pez grande, no dice una ballena, nunca digan ballena, de un pez grande, y ese pez grande fue el que le sirvió a él como recurso para no ahogarse y como recurso para llegar a la orilla y para ir a hacer la misión que le había sido encomendada por Dios. De esa misma manera, dice, de esa misma manera, el Hijo del Hombre va a estar dentro del sepulcro. No lo dijo el sepulcro, pero él dijo, así como estuvo en el gran pez, así va a estar el Hijo del Hombre. Verso 41. Los hombres de Nínive, y aquí es importante que tengan atención a este grupo de personas, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, con ellos, con los que están pidiéndole a él señal. ¿Y quiénes son los que se van a levantar delante del juicio? Los de Nínive. ¿Y quiénes son los de Nínive? A los que el profeta Jonás tenía que irle a predicar. De los que estaba oyendo para irle a predicar. Vayan armando este cuadro. Este cuadro es muy importante. Esos hombres de Nínive que recibieron la predicación de Jonás, esos hombres de Nínive, cuando se levanten, ellos más bien van a terminar señalándolos a ustedes porque ustedes no creyeron como ellos creyeron. ¿A qué creyeron ellos? Porque los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Escuche, se arrepintieron a la predicación de Jonás, no se arrepintieron a que Jonás estaba en un pez, no se arrepintieron a que Jonás lo arrojaron, no se arrepintieron a que Jonás fue rebelde y el Señor lo llevó, se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y la predicación de Jonás consistía en llamar a Nínive al arrepentimiento porque el Señor iba a destruir a Nínive. Esa es la predicación, ya un llamado al arrepentimiento porque Dios había decidido destruir a Nínive. Entonces termina el Señor diciendo acerca de esa señal a la cual se está refiriendo. Y he aquí, más que Jonás, he aquí se está refiriendo a él mismo, y he aquí más que Jonás en este lugar. He aquí más que Jonás. Vamos a irnos al texto de Jonás, a leer qué fue lo que pasó ahí, porque es a lo que Jesús se está refiriendo como un extraordinario milagro que la gente no lo está viendo, que la gente quiere ver cosas extraordinarias de este mundo, pero no se está dando cuenta del más grande de los milagros jamás habido y por haber. Jonás 1, verso 11 dice, no olvide lo que el Señor está hablando allá con los incrédulos, los que están pidiendo un milagro, a los cuales les está diciendo, bueno, de la misma manera que pasó allá con Jonás, de esa misma manera está pasando ahorita. Jonás predicó y Nínive se arrepintió y ustedes me están escuchando predicar y no se están arrepintiendo. Cuando Jonás viene y se sube a la barca y empiezan a ver la gran tormenta, entonces todos se preguntan qué es lo que está pasando, qué pasa con eso. Entonces Jonás le dice a ellos que es por la causa de él, que él es el culpable de que todo eso esté pasando. Entonces en el verso 11 le dice, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Jonás 1, verso 11, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar iba embraveciendo más y más. Y les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. O sea, soy el culpable de que todo esto les esté pasando. La razón es porque fui desobediente, el Señor me mandó a Nínive a predicar, yo no fui, cogí hacia Tarsis y se vino esta gran tormenta que está por hundir el barco y se van a ahogar ustedes y me voy a ahogar yo, todos nos vamos a ahogar, entonces ¿quieren salvarse? Échenme al mar. Escuche lo que dice el verso 13. Y aquellos hombres trabajaban para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. ¿Qué estaban haciendo estos hombres incrédulos, estos hombres que eran paganos?
estaban creyendo a la predicación de Jonás ellos y después predicaría Jonás en Nínive. ¿Cómo? Pero pastor, si él iba rebelde, sí, iba rebelde, pero Dios estaba usándolo en ese bote para decirles a ellos que debido a su rebeldía se iban a ahogar todos, que Dios los iba a ahogar todos. Entonces ellos tratan de salvar el bote, tratan de salvar sin arrojar a Jonás, pero de ahí no se podía, más bien se iba embraveciendo más y más y más. Entonces, dice el verso 14, clamaron a Jehová y dijeron, esto es importante que le ponga la lupa. Están clamando hombres paganos, hombres que no creen en Dios en ese momento, están clamando a Dios porque viene una conversión a través de lo que Jonás está diciendo, aunque lo esté diciendo en rebeldía. Porque Isaías dice que la palabra que Dios envía no se devuelve vacía, cumple el propósito para el cual fue enviada. Y aunque Jonás estaba en rebeldía, aunque Jonás estaba yendo al lado contrario, Dios lo seguía usando. Porque el poder no está en Jonás, sino que el poder está en Dios. Entonces ellos vienen y le claman a Jehová y le dicen, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. No pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Quién está hablando? Hombres paganos. ¿Quiénes están clamando? Hombres paganos. Tomaron a Jonás, dice el verso 15, y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. O sea, se convirtieron a Jehová, hicieron sacrificios, hicieron votos, o sea, dedicaron su vida. Hubo una transformación ahí. Dios usó hasta el rebelde de Jonás para que estas personas cambiaran y lo envió. Arrojándolo al mar, lo envió hacia Nínive. ¿Y cómo lo envió? Vea lo que dice el verso 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez. Ok, ¿qué tenía preparado Jehová? Un gran pez. No se pongan a pensar si era un pez ballena, si era un pez tiburón, si era una orca o si no era. No, era un gran pez. Aquí no dice qué tipo de pez, solo dice que había un pez en particular preparado para esa ocasión. Para que se tragase a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Eso es lo que Jesús está diciendo. Si nos devolvemos al texto, en el cual el Señor dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio en esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás en este lugar, lo que está diciendo él, así como el gran pez que estaba allá, que es único, no hay otro como eso en toda la historia de las escrituras, era un pez que estaba ahí para que Jonás se salvara y que Dios lo usara a pesar de su rebeldía. Cuando él dice, hay alguien más que Jonás aquí al frente de ustedes, él está hablando de él mismo. Él es el pez. Él es el milagro. Él es el milagro más grande que jamás puede haber en todos los tiempos. Porque él, siendo Dios, él decidió despojarse, vaciarse de todo lo que él como Dios representa en los cielos, para venir a la tierra, nacer como hombre, es lo que dice Filipenses capítulo 2, para venir a morir en una muerte en cruz. Y por esa razón, por lo que él hizo, porque renunció él mismo a lo que él es para poder venir a vaciarse y morir como hombre en una cruz y después resucitar. Por esa razón Dios lo exaltó hasta lo sumo, el mismo Padre lo exaltó hasta lo sumo, y por su nombre, y en su nombre toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Entonces, los milagros usualmente son soluciones sobrenaturales de problemas temporales. Pero en la expresión del carácter de Dios y viniendo de Jesús, los milagros no son por asuntos temporales. Los milagros son atisbos del reino de Dios que evidencia el poder de Dios. El mismo Dios que hizo los milagros ayer en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que hace los milagros hoy. Pero no a la manera como nosotros queremos o nosotros pensamos. Porque nosotros cuando queremos los milagros es una manera egoísta. Es una forma de pensar egoísta. Es una forma de dictaminar lo que se hace, cuándo y cómo. Y Dios no viene a hacer milagros de manera particular. Dios no hizo milagros de manera particular para una persona. Lo hizo en una persona
para todas las personas, para enviar un mensaje hacia todos. Y eso es lo que vamos a ver en cada milagro. Un milagro en particular para beneficio de toda una generación. Los milagros no producen fe. No son los milagros, es la palabra de Dios, la predicación de Él, que es lo que le está diciendo a ellos, la que produce la fe. Pablo lo escribe en Romanos diciendo que la fe es el resultado del oír el mensaje de la palabra de Cristo. Ese es lo que produce la fe, el mensaje de Cristo. Y ese mensaje de Cristo, mis hermanos y mis hermanas, es el mensaje que estas personas están rechazando y lo quieren cambiar por señales, por milagros. Es el mensaje que hoy en día se quiere cambiar por los lugares milagreros donde la gente va a que les caiga polvo de oro, a que les prometan cosas, porque cambian el mensaje de Cristo por el mensaje de seres humanos que lo que están haciendo es tratando de convencer, arreglando problemas temporales y olvidándose realmente de la necesidad eterna que tiene cada individuo. Este milagro que voy a presentar hoy no es el primer milagro en orden cronológico, como les dije, sino el primer milagro que Dios puso en mi corazón para poder tener una enseñanza el día de hoy, y así cada uno de los milagros que está en la cartilla que les presenté, iré tomando a como el Señor vaya presentándolo en mi corazón. Hoy vamos a estudiar el primer milagro de 36, y es cuando Jesús sana a un paralítico. Este milagro está en Mateo capítulo 9, ahí donde vamos a sentarnos como base, entendiendo y teniendo presente todo lo que acabo de decir. Jesús viene a sanar a un paralítico, y ese mismo milagro está en Marcos capítulo 2, en los versos 1 al 12. Vamos a estar mencionando lo que los otros evangelistas hablan acerca del milagro, porque son otras formas de ver el milagro desde otros ángulos, y una narración que nos ayuda a completar esto. Por eso les puse una guía de estudio. Y el otro evangelista que lo presenta es Lucas en el capítulo 5, versos 15 al 17. Y vamos a iniciar con la lectura de Mateo 9 en el verso 1. Dice, entonces, ahí es donde inicia el desarrollo de este milagro que vamos a estudiar hoy, el primero de estos 36. Entonces, cuando Mateo dice esto, según el relato de Mateo, si nos vamos al capítulo anterior, había sanado a un leproso, había sanado al siervo del centurión, había sanado a la suegra de Pedro, había calmado la tempestad, había expulsado a los demonios del Gadareno. Todo eso se había dado en el capítulo anterior. Entonces, después de que pasó todo eso, desarrollaba allá y enseñaba allá y explicaba allá, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Aquí, mis hermanos, vamos a empezar a ver lo que vimos con lupa allá, hace un ratito. La ciudad a la que él va es a Cafarnaúm. Esa es a la ciudad a la que él va a predicar, va a presentar su mensaje, va a presentar su llamado al arrepentimiento, va a presentar lo que es el reino de los cielos, a invitar a las personas a que ingresen al reino de los cielos. En Cafarnaúm. ¿Y por qué teníamos que ponerle lupa? ¿Y por qué tenemos que ponerle lupa ahorita? Cuando él llega a su ciudad, porque Cafarnaúm se compone de dos palabras, Cafer y Naúm. Cafer significa pueblo o ciudad. Cafarnaúm y Naúm significa el nombre del profeta que le predicó a Nínive la destrucción. O sea, Jonás predica el arrepentimiento, llama al arrepentimiento al pueblo de Nínive. El pueblo de Nínive se arrepiente, pero 50 años después aproximadamente el pueblo de Nínive vuelve a caer en las mismas prácticas paganas, en las mismas prácticas anti Dios, en las mismas prácticas anticristo, antibíblicas, como sucede hoy en día con muchas personas que aprenden realmente a seguir el verdadero evangelio, aprenden a dejar ciertas prácticas, empiezan a meter de lleno la palabra de Dios en sus vidas, pero de pronto se alejan de lo que aprendieron y vuelven a lo que practicaban. Eso le pasó al pueblo de Nínive. El Señor está haciendo un llamado
al arrepentimiento y está haciendo un llamado a ser parte del reino de los cielos. Y cuando usted entra al reino de los cielos tiene que tener una visión eterna, no temporal. Si tiene una visión temporal y no eterna, entonces le pasa las que le pasó a ese pueblo de Nínive. Y Nahum, entonces, una vez que el pueblo de Nínive vuelve a caer en lo mismo, vuelve como la puerca a caer en el fango, o vuelve como el perro a comer de su vómito, entonces Nahum le toca predicarle y decirle a ellos que van a ser destruidos, que Dios determinó destruir a Nínive. Entonces el Señor, en una especie de escenario en conjunto donde las líneas del tiempo y lo que es la enseñanza del Espíritu de Dios nos conecta a nosotros, todas las profecías y todo lo que está pasando, nos pone a Jesús predicándole de nuevo a estas personas como se le predicó a través de Jonás al pueblo de Nínive y se le predicó después a ese mismo pueblo sobre la destrucción por haber vuelto a sus fechorías a través de Nahum. Entonces él regresa en la barca, pasa a ese lado, pasa a esa ciudad, a Cafarnaúm, donde se había dado ambas predicaciones, la de Jonás y la predicación de Nahum. Y sucedió que en esa ciudad, ahí donde está en Cafarnaúm, y sucedió que le trajeron un paralítico. ¿Por qué yo sé que es en Cafarnaúm? Bueno, porque Marcos lo menciona, por eso le dije, tenemos que estar caminando y paseando entre un evangelista y otro. Y Marcos dice y nos desarrolla que este paralítico era cargado por 4 personas. O sea que Mateo dice que trajeron al paralítico y que este era cargado por 4 individuos. Estos 4 individuos tienen una particularidad en cuanto a lo que representan, porque 4 representa juicio. 4 son los cachitos que están en el altar del holocausto. 4 son justamente cada vez que hay un juicio hay 4 señales de juicio. El 4 representa juicio en todo momento, en todo el tabernáculo. Cada vez que usted lee lo que tiene que ver con la numeración de 4 o con el valor de 4, tiene que ver con juicio. Entonces estos están llevando cargado al paralítico, estos 4 delante del Señor, porque lo llevan a juicio prácticamente, lo llevan a que se le haga juicio a este hombre. Ellos no lo saben, ellos lo están haciendo. Solamente están siendo movidos por el Espíritu de Dios para que hagan esto, para que hoy nosotros podamos aprender las bondades del reino de los cielos. Entonces dice que este paralítico fue llevado tendido sobre una cama, dice Mateo. Ya sabemos que Marco dijo que había sido llevado por 4. Pero como no podían acercarse, dice Marcos en el verso 4, como no podían acercarse, si usted se va a Marcos capítulo 2 y va al verso 4, Marcos dice que ellos, por la multitud, deciden llevarlo al techo, hacen una abertura y lo bajan desde el techo, me imagino que por cuerdas, así es como tiene que haber sido, y lo bajaron en medio donde estaba Jesús predicando. Al puro centro lo pusieron, en el puro medio. Cuando usted analiza eso, usted dice, ¿cómo fue que hicieron para hacer un hueco? Bueno, en los tiempos de antes los techos no son como ahora. En los tiempos de la Israel antigua, lo que se hacía era que se ponían en los techos como una especie de cañita, después se hacía tierra, se apisonaba, se ponía más cañita y se apisonaba, y ese era el tipo de techo que se hacía. Eso se conocían como terrazas. Hoy usted conoce terraza porque usted ve como un balconcito y eso no es una terraza. La verdadera terraza es el techo que tenían las casas hechas de barro apisonado con cañita, y eso ahí fue donde hicieron el hueco. O sea, separaron el barro que está seco, separaron la cañita y por ahí metieron a este hombre. Cuando lo ponen entre Jesús, su predicación, la que está haciendo, y la gente, esto nos lleva a nosotros al Apocalipsis. Porque nosotros podemos ver que hay un juicio en los cielos donde las personas se ponen delante del trono. No quiero quedarme en Apocalipsis, estamos estudiando Apocalipsis en otra sección de la semana, pero sí que podamos ver este escenario. Lucas, en el verso 18 del capítulo 5, nos dicen que los hombres procuraban también llevarlo adentro y que lo subieron ahí, cerca
del tejado y donde es la terraza, no es el tejado, y lo bajan en medio de Jesús. También Lucas lo describe de esa manera. Mateo continúa diciendo, manteniéndonos en Mateo, al ver Jesús, la fe de ellos, o sea, al ver Jesús lo que ellos creían, lo que ellos estaban experimentando, le dijo al paralítico, pero no olvidemos en dónde está depositada la fe de ellos en ese momento. No olvidemos eso, por favor. El texto comenzó diciendo, después de, y narra todos los milagros que Jesús había hecho, dijo Mateo. Entonces la fe de ellos estaba en que ahí estaba Jesús, el que había sanado a otras personas, el que estaba ahí con todo ese poder, y ellos lo llegaron a buscar por lo que él hacía. La fe estaba depositada en ellos en lo que él había hecho anteriormente, o sea, creían en esas obras, creían en lo que él había hecho, entonces llevaron a este hombre. Al ver el esfuerzo que ellos están haciendo, él le dice al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero tengamos cuidado aquí. Aquí no significa que porque ellos creyeron, él le perdonó los pecados a él. Él debió de haberse arrepentido también. El texto no lo narra como tal. Pero ellos lo llevaron, no podemos especular, no podemos inventar. Pero cuando habla de la fe de ellos, no está hablando de solo los 4 que lo jalaron, está hablando del grupo como tal. La fe de ellos es de ellos, todos los 5 que estaban ahí, los que lo jalaron y el que está en la camilla. Entonces él le dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Es una fe conjunta, es una fe del grupo de amigos, pero la que hace que este hombre pueda recibir el perdón de los pecados es su fe propia. Y como digo, cuando habla de la fe de ellos, los involucra a todos. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, esta es una blasfemia. En Marcos, en el capítulo 2, verso 6, dice que los escribas cavildaban, o sea, cavildaban era pensaban en sus corazones, y esos mismos escribas decían, ¿por qué habla así? ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios? Lucas, en el verso 17, el capítulo 5, dice que Jesús estaba enseñando, y ahí habían fariseos y habían doctores de la ley, los cuales estaban de visita en Galilea, en Judea, de Galilea, Judea y Jerusalén, de allá venían, de esos lugares y estaban en ese momento en Cafarnaúm. Y entonces ellos se preguntaban, ya usted tiene ahí todo el escenario de los que estaban escribas, estaban fariseos, estaban doctores de la ley, personas que se supone sabían y conocían cómo iba a operar los milagros del Mesías. Y estaban pensando, no estaban diciendo, estaban pensando. Volviendo a Mateo, en el verso 4 dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, tengan la guía que les mandé, sigan conmigo en la guía. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Aquí, si usted ve detenidamente, aquí hay omnisciencia. Esto es un atributo de Dios, porque Jesús es Dios. Jesús logra ver lo que ellos piensan, lo que ellos sienten. Y por eso le dice, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Jesús no necesita que nadie le diga nada porque Él es Dios. Entonces, ante esa predicación de Dios, ante esa predicación que debía cambiar los corazones, porque es Dios el que lo está diciendo, debería ser suficiente para que un ser humano se arrepienta. Debería ser suficiente para que un ser humano busque y siga a Cristo. Pero resulta que hoy en día, mis hermanos y mis hermanas, es muy similar. La gente anda buscando milagros, anda buscando sanaciones, Por favor, no es suficiente con que Jesús diga que el que muere en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y que el que esté muerto en Él será resucitado en el día postrero. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte si Jesús dijo que cuando moríamos en Él, Él nos resucita en el reino de los cielos? ¿Por qué nosotros tenemos tantas lágrimas cuando alguien que muere en Cristo, declarando que murió en Cristo, declarando y diciendo que va al regazo de Cristo, las personas siguen llorando y deseando que venga, como que se regrese y lo convierten en un ángel, un vigilante del cielo? Ahora es una estrella más del cielo, ahora es un angelito que me vigila, que me cuida. Eso no es cierto. El creyente que muere en Cristo se convierte en un adorador de Cristo
una persona que está alabando a Cristo y ya lo que quedó aquí no le importa. ¿Para qué se va a querer regresar a este mundo corrompido? A cuidarnos a nosotros, cuando está con Cristo. ¿Por qué? Porque resulta que no hemos creído la predicación de Jesucristo. Que Jesucristo dice que el que muere en Él resucitará en el día postrero. Entonces para eso Él dice, en este milagro dice, porque, pregunta Él, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Él viene y baja esto al plano terrenal. Yo les digo los pecados se son perdonados. Y ustedes se enojan conmigo porque dice que estoy blasfemando. Pero que si le digo que se levante, se va a levantar de ahí. Y resulta que el milagro que él hizo ahí era un milagro que solamente el Mesías podía hacer. Un milagro mesiánico descrito en la tablilla de Isaías. Porque ¿qué es más fácil? Dice. Decir, los pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Pues para que sepáis, ahí está el propósito del milagro. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, tiene el poder. Le dijo al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, él se levantó, se fue a su casa y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Lucas dice en el verso 25 del capítulo 5, al instante, levantándose en presencia de ellos, ¿quién? El paralítico. Y tomando su lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos con asombro, glorificaron a Dios y llenos de temor, decían, hemos visto maravillas. ¿Sabe cuáles son las maravillas que habían visto? Las que estaban destinadas, profetizadas para el Mesías, para el Hijo de Dios, para Emmanuel, para Dios con nosotros. Ellos lo que estaban viendo adelante era la operación de Dios en un reino de los cielos al cual el Señor nos va a llevar, porque el Señor dijo que está preparando un lugar para nosotros y que cuando este lugar esté listo vendrá por nosotros. Y si yo creo eso, yo debo entender que mi vida aquí es algo temporal, que si el Señor me quiere resolver un problema temporal, bendito, gracias a Dios porque me lo resuelve, pero el Señor me está resolviendo problemas eternos. El Señor me está dando a mí una predicación eterna. La gente está interesada en qué tamaño tenía el pez, que si era una ballena, que si era un pez tiburón, que si era un pez toro, un montón de escenarios. Y el mensaje es que el Señor está diciendo, yo estoy predicándole a ustedes. Aquí estoy delante de ustedes y no les voy a dar otra señal más que la del profeta Jonás. O sea, les está diciendo, yo soy la señal, yo soy lo que ustedes tienen que ver y es suficiente con que yo lo diga. Si yo lo digo, debe ser suficiente para que crean y para que me sigan. Así que mis hermanos, este primer milagro que estamos estudiando hoy nos empieza a abrir entre los otros 35 que vamos a estudiar un escenario completo de por qué Jesús hizo los milagros y hacia dónde nos lleva a nosotros en cada uno de los milagros. Es Dios entre nosotros manifestando la gloria del siglo venidero. O lo que quiero decir es que Dios está manifestando dentro de lo que Él está haciendo cómo es el siglo venidero, donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, donde no habrá más necesidad del sol y la luna porque Él mismo nos va a alumbrar, donde Él nos va a alimentar, donde Él va a estar al cuidado de nosotros. Si usted tiene realmente fe en las palabras del Señor, si yo tengo fe realmente en las palabras del Señor, en lo que Él dijo que iba a venir, que iba a hacer y que está haciendo en usted y en mí, donde nos dice que somos bienaventurados los que seguimos ese mensaje. Y que si aún si somos perseguidos y asesinados por ese mensaje, seguimos siendo bienaventurados, que no significa estar feliz, sino significa estar gozoso al entender la posición que tenemos nosotros en el reino de los cielos. O sea, cuando Él termine su obra completa para la restauración de todas las cosas, para darle a este mundo roto
la redención, porque aún la creación gime por la restauración de todas las cosas. Aún los mismos animales reciben de parte del Señor la misericordia y el favor, porque le dijo a Jonás: ¿por qué te pones tristes por una calabacera que en un día se hizo y en un día se perdió? Y no te pones triste por 120,000 personas que no saben discernir entre la derecha y la izquierda, y por los animales. Porque el Señor viene a restaurar su alma, mi alma, su creación, donde están incluidos incluso los animales. Porque el Señor viene a hacer una obra no temporal, sino una obra eterna, permanente. De eso se tratan los 36 milagros de Cristo. Hoy vimos el del paralítico. Hoy vimos cómo es más allá de decir que unos amigos llevaron entre 4 a un hombre. Que es más allá de poder entender que ese hombre y el esfuerzo que hicieron fue llevarlo delante de. Porque donde lo llevaron ellos, mis hermanos y mis hermanas, lo llevaron delante de Dios. Y Dios estableció un juicio ahí, y Dios estableció una sentencia ahí, y Dios estableció en ese momento el perdón que le dio a ese hombre por la fe de ellos. Los 4 que lo iban jalando y el 1 que iba esperanzado en los que lo llevaban. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta hermosa noche. Te damos gracias, Señor, por lo que nos has enseñado en esta primera parte de tus milagros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos ver, Señor, cómo todas las conexiones se hacen en tu palabra, Señor. Donde podemos ver el milagro tuyo, Señor, a la hora de enviar a Jonás a Nínive. Podemos ver también tu juicio severo en Nínive, Señor. Pero también podemos ver la conexión que nos haces a nosotros para que no repitamos esa conducta, Señor. Y que creamos en tus palabras, las cuales deberían ser suficientes para nosotros, Señor. Como dijo Job, hemos de recibir de ti, oh Señor, solo lo bueno y no lo malo. Oh Señor santo, bueno, poderoso Señor, ayúdanos a poder ver más allá de la temporalidad de nuestras vidas. Ayúdanos a ver más allá de esta vida terrenal aquí. Ayúdanos a concentrarnos, Señor, y a poner la mirada donde la tienes puesta tú, en la eternidad, y no en esto pasajero, donde nuestro hermano Pedro dice que somos peregrinos y extranjeros. En tu nombre santo, Jesucristo, te damos gracias y bendecimos esta noche. Amén. Bastó con sanarme las heridas cuando me encontraste aquella vez tan moribunda. No solo te conformaste con levantarme, ahora sé que tienes arte para saber cómo restaurarme. Que mis piezas han quedado tan pegadas como roca en la montaña, cuando a tu nombre mi voz clamó. Y al mirar atrás es como despertar de un sueño tan amargo que me hizo llorar, y mis ojos se pudieron abrir cuando llegaste tú. Y al ver la cicatriz de lo que hiciste en mí, al mirarme en el espejo puedo sonreír, hoy puedo brillar y al mundo hablar, porque has demostrado tu arte en mí. No te bastó con morir y dar tu vida, además resucitaste, como dijiste, al tercer día. Y ver la forma en que transformas corazones entre los cirujanos, el mejor de los mejores. En ti encuentras sanidad y el alma herida, el perdido encuentra vida.
sanar.